Bienvenidos a En Busca de la Verdad. El día de hoy tenemos una porción que se llama Lech Lecha. Y es la porción que corresponde a el llamamiento o el llamado a Abraham para salir de Ur de los Caldeos. Lech Lecha, el proyecto más importante de la historia. ¿Qué significa Lech Lecha? Lech Lecha significa salir en busca del propósito divino. Del propósito divino que tenía Dios para Abraham y para la humanidad. La expresión Lech Lecha en hebreo se traduce literalmente como vete por ti o sal por ti, anda para ti. Normalizando la traducción, me parece que la mejor traducción es sal por tu propio bien o vete de aquí por tu propio bien. Lech Lecha es una llamada a un viaje tanto físico como espiritual, y tanto espiritual como de un autodescubrimiento. Este Lech Lecha representa el desafío de salir de las zonas de confort. En otras palabras, también significa salir de la zona babilónica, salir de Babilonia, pueblo mío, y aventurarse por fe hacia lo que probablemente sea desconocido, al menos en parte. Para los creyentes simboliza la necesidad de caminar por fe y de confiar en promesas divinas. Lech Lecha resalta la importancia de buscar y asumir el propósito de la identidad divina en nuestras vidas. Esta porción de la Biblia, de la Torá, la vamos a analizar, como ya es nuestra costumbre, en 4 niveles de interpretación y profundización. El primer nivel es el nivel literal. Lo que leemos es lo que es. En el segundo nivel es la simbología, las analogías, los dobles sentidos de las palabras, muy a menudo en hebreo o en griego, haciendo a un lado el estorbo de la traducción. En el tercer nivel, Drash, es la aplicación personal, el mensaje. ¿Qué significa esto para mí en mi vida? ¿Qué significa el desierto en mi vida? ¿Qué significa la salida en mi vida? Y en el cuarto nivel, Sod es la revelación profética y mesiánica, es decir, lo que nos revela a el Mesías, a Jesús. Entonces, empecemos del principio. Esta porción Lech Lecha narra la llamada de Dios, el Elohim, a Abraham sin H, Abraham, para abandonar su hogar y embarcarse en un viaje de fe. Se centra en la relación directa entre Dios, el Elohim de Israel, y Abraham. La instrucción de Dios
la obediencia inmediata de Abraham y los desafíos que enfrenta, las promesas que le va reafirmando Dios. Todo esto lo estamos leyendo textualmente, literalmente, en el texto bíblico. Y esa es Peshat, ese es el nivel literal de nuestra lectura. Y es como muchos de nosotros leíamos. Esperemos que ya no el texto bíblico. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a hablar de la simbología. Lech Lecha, como dijimos anteriormente, vete por ti mismo o sal de aquí por tu propio bien, simboliza el viaje interior y la transformación espiritual. Y las tensiones, la escasez de alimentos, disputas entre los pastores que se encuentran a lo largo del camino, son la alegoría de los obstáculos espirituales a los que nos enfrentamos en nuestras vidas. Y el ritual del pacto, ¿qué pacto? La circuncisión es la representación simbólica de un compromiso inquebrantable entre Dios y su pueblo. En lo personal, Drash, la aplicación personal, ¿qué significa esto para mí? Este viaje de Abraham nos imparte lecciones sobre lo que significa y lo que es realmente una fe inquebrantable. Lo que significa obedecer las guías divinas y lo que representa tener paciencia ante las promesas que nos hace el Padre Eterno. Y que a pesar de los fallos, los fracasos y los tropiezos humanos, que nosotros descubrimos en el intento de Abraham y Sara de adelantar la promesa por medio de la esclava Agar, es un recordatorio de que confiar y esperar y mantener la fidelidad es siempre lo mejor. Ya sabemos, actualmente estamos viviendo lo que provocó ese error que cometieron Abraham y Sara. Es un error enorme que se ha arrastrado a través de las generaciones hasta la actualidad en estas fricciones tan grandes entre pueblos y naciones. Y bueno, en el último nivel, el nivel Sod, la revelación profética y mesiánica del Mesías, la promesa que se le dio a Abraham no solo se refiere a su descendencia directa, sino que habla de la promesa a Isaac, el hijo prometido, que es o que ocupa la figura de una figura como la de un Mesías. Y la fidelidad del Eterno hacia Abraham es un indicio profético de su relación con la humanidad y su plan redentor. Y vamos a hablar con muchísimo más detalle de esto en un momentito. Entonces hablemos directamente ya o entremos en materia con el texto de Génesis 12:1. Jehová habló con Abraham y le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Para las personas que están estudiando hebreo con nosotros, ahora pongo, para que vayamos progresando, ahora ya no pongo palabra por palabra, se han dado cuenta en los últimos videos, ya les pongo las frases completas. Por ejemplo, Vayomer Adonai, Vayomer Adonai, el Yud-Hei Vav-Hei. Los que no tienen conocimiento de nada del hebreo, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por eso me ven haciendo esto. Vayomer Adonai, y dijo Adonai, o dijo Yahweh a Abraham,
El Abraham, lech lecha, sal, en lech lecha, le dijo a Abraham. El Abraham, lech lecha, ¿ok? Y luego dice, sal de tu tierra, me artseja, y de tu familia, mi molavteja, mi molavteja, y de la casa de tu padre, mi bet abija, y te irás a la tierra que yo te mostraré. Aquí, como se dan cuenta, en la flecha les estoy poniendo la última palabra para ponerlo todo en esta frase. El haaretz asher areka, a la tierra que te mostraré. Literalmente, sal de tu tierra, deja tu familia y deja la casa de tu padre. Solamente, nada más. Pero vamos a profundizar en lo que significa cada una de estas cosas. Vamos a hablar del segundo nivel de interpretación, la profundidad, alegorías, metáforas, contextos culturales, gramaticales e históricos. Y vamos a aplicarlo a nuestras vidas en el nivel 3. ¿Qué significa esto para mí? Sal de tu tierra, me artseja, es sal de la seguridad física, económica, material y cultural o cultural. Vamos a profundizar de cada una de estas. Ahorita los voy a introducir de manera general. Sal de tu parentela, me molavteja, sal de tu red social, incluyendo todas estas herencias sociales y generacionales que afectan tu manera de pensar, actuar y reaccionar. Y luego sal de la casa de tu padre. Me beit abija, deja atrás la herencia espiritual limitante que traes arrastrando. Y sabemos entonces que el simbolismo del llamado espiritual, esto es el simbolismo del llamado espiritual de salir por nuestro propio bien de las limitaciones para buscar el propósito divino, tanto para Abraham como para nosotros. Cuando le dijo literal y textualmente sal de estos lugares, era físico, pero también era espiritual en el segundo nivel de interpretación. Y probablemente tú pues no hayas salido de ninguna tierra, o tal vez sí, yo sí. Pero además de salir literalmente, habla de salir espiritualmente y mentalmente. Pero si analizamos esto con un poquito más de profundidad, ese llamado a Abraham, que lo estamos aplicando a nuestras vidas, también lo hizo Jesús a sus discípulos. Jesús les dijo a ellos, lech lecha, deja todo para seguirme a mí. Y hablando de seguirme a mí, seguir al Mesías, esto apenas yo constantemente estoy buscando la manera más sencilla y lógica porque soy muy analítico y quiero analizar, pues, ¿qué significa eso? ¿Y por qué la gente no lo ve tan claramente? Sígueme a mí quiere decir sigue mi ejemplo. No sigue el ejemplo de una denominación. O sigue el ejemplo de la tradición.
o de tu cultura o de la herencia que te han dejado. Jesús estaba confrontando estas tradiciones, estas cosas que se le agregaban a la ley de Dios y que aún nosotros en algunas denominaciones le agregamos cosas a la enseñanza divina. Lo calificamos de pecado cuando no hay absolutamente nada bíblico que lo respalde. Y por el otro lado le quitamos, sabiendo que hay todo el respaldo bíblico para demostrar que es pecado. No es sorpresa que se nos advierta que no nos alejemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminemos derechito. Y luego de otra forma nos dice, salgan de Babilonia. Y Babilonia, pues, ¿qué será? Las denominaciones y las falsas doctrinas que las plagan. Pero no lo entendemos. Y si Jesús dice, sígueme a mí para que sigas mi ejemplo, haz lo que yo hice y se acabó. No, tampoco queremos entenderlo de esa forma. En Mateo 24 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Lo mismo. Negarse a sí mismo quiere decir negar tus defectos de carácter, tus flaquezas, pero también tus tradiciones, tus herencias, todo esto que vamos a hablar. Y toma esa cruz y sígueme. A fin de cuentas, el que quiera salvar su vida tiene que perder la vieja vida, la vida contaminada. Y el que esté dispuesto a perder esa vida contaminada por causa del Evangelio es quien realmente salvará su verdadera vida, su vida espiritual, su vida eterna. Bien, entonces, Génesis 12 habla de salir de tu tierra, Me'artseja, ya lo habíamos dicho, y es una tierra de materialismo. Tercer nivel de interpretación, el nivel personal. ¿Qué quiere decir esto en mi vida? Eso significa que yo vivo en una tierra de materialismo, de seguridad material, que mi vida depende de mis propios esfuerzos, de mi trabajo, de mi inteligencia, de mi habilidad, de mí. También es una zona de confort. Y es una familiaridad cultural también. Nos cuesta muchísimo trabajo comprender que el Mesías es un Mesías judío y que Dios es el Dios de Israel, que hemos sido invitados a formar parte de eso, pero no es un Dios mexicano, ni americano, ni negro, ni chino, ni como queramos hacerlo nosotros. Es un Dios que se le reveló en un principio a Abraham y lo convirtió en el primer hebreo, el primer hombre que cruzó y pudo trascender al lado que Dios quiere. Eso quiere decir hebreo, cruzar al otro lado. Entonces nuestra seguridad no está en lo material, sino en la dependencia de Dios realmente. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 12:15. Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Pero una vez que tú hayas puesto lo espiritual por encima de lo material, también vas a tener que salir de esta familiaridad cultural, como decía. Reconocer al Mesías como un Mesías judío y a nosotros como un pueblo injertado, que ha sido invitado a la rica savia de esta doctrina, que está totalmente en oposición a lo que nosotros practicamos en muchas denominaciones, creyendo
que es a nuestra manera, que la alabanza a Dios es a nuestra manera, al estilo de nosotros. Entonces eso es salir de tu tierra. Ahora vamos a hablar de salir, de tu parentela. Me molasteza. Para los estudiantes, este punto va aquí arriba con la O. Mo, es decir, esta es la M, esta es la E, M, O, estas dos juntas hacen la O. La lamed, que es la L con una A abajo, molá, la D, dalet, D, molaz, este es un shebas mudo, no se pronuncia. La tav, que es una T, con un dagesh en el centro, son dos T's realmente, y luego un sheba que sí se pronuncia T, y luego la haf, sofit, que es la haf del final, con una A, molazteja. Ok. Pero Jehová ha dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, y ahora vamos a hablar de tu parentela. La parentela es las dinámicas familiares, presiones sociales y culturales limitantes. Y también habla de la liberación de cadenas emocionales. Habla de una influencia, manipulación o lealtades tóxicas, familiares y sociales. Y heridas y rencores que tienes que dejar atrás para admitir y perdonar. Admitir que tu padre es tu padre, ¿no? Y no es perfecto. Entonces, es un paso para la liberación de cadenas emocionales el admitir la naturaleza humana de las personas, especialmente tus padres, y saber perdonar y perdonar. Y dejar atrás también, pues, lealtades tóxicas que te limitan, que te detienen, que no te dejan crecer. Y ese peso viene de la tradición y viene de las denominaciones. Por eso en Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Si tu familia te está limitando, si tu familia te está limitando, entonces tienes que tomar la decisión. Y tienes que dejar atrás la manipulación o la limitación y crecer espiritualmente. Eso es en cuanto a tu parentela. Y luego vamos a pasar a la casa de tu padre. Mebet Abija. Mebet Abija es de la casa de tu padre. Esto habla de lazos generacionales. Lazos generacionales que te atan a ciertas perspectivas, es decir, a ciertos prejuicios, a ciertos temores, a ciertas inseguridades, a ciertas idolatrías. Es decir, que estos lazos generacionales
heredados te hacen ver las cosas como las ven en la casa de tu padre. Entonces, estos lazos generacionales también incluyen romper patrones de pecados y de hábitos generacionales. Eso quiere decir que no solo son perspectivas y prejuicios o temores, inseguridades e idolatrías las que heredamos, sino que también muy a menudo son maneras de actuar, malos hábitos y pecados. Por ejemplo, adicciones, y entonces a nosotros nos corresponde el papel de cortar esa herencia generacional, esos lazos generacionales que vienen siendo heredados de generación en generación. Es el caso de la familia que dice, no, es una familia de borrachos. O los hombres todos son los mujeriegos. ¿Verdad? Entonces a nosotros nos corresponde, sí, etcétera. Hay muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ocurrir y que son verdad, Estamos heredando inconscientemente tal vez, y tal vez aún sin tener una relación directa con tu padre, heredas cosas que tu padre no pudo, de las que tu padre no se pudo liberar. Y la consecuencia es de que pasa a la siguiente generación. Porque no pudo tu padre cortar ese pecado o ese mal hábito. Y entonces ahora tiene que lidiar no solo con el suyo, sino con el de su hijo. Y entonces eso es para los que son padres de familia. Si tú no cortas ese lazo, prepárate para seguir lidiando con él en tu vida, pero también en la vida de tus hijos. Eso es salir de la casa de tu padre. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para emprender el mayor proyecto de la historia. Esto es lo que se le pidió a Abraham. Salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre para hacer de él una gran nación. Goí Gadol, una gran nación. El versículo dice 12:2, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto y mucho más, una escala de prioridades, una manera de renovar tu entendimiento y la participación de nosotros en el mayor proyecto de la historia es lo que vamos a ver en el segundo capítulo de esta serie. Lech Lecha.